Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bueno, recordando esta canción que estábamos entonando, esta alabanza que estábamos entonando hace un momentito, ¿qué les hace presenciar? Es una alabanza de algo que se sacó de este tema que estamos hablando, ¿sí? Del arca. Y pues representa algo muy tremendo cuando está hablando acerca de tu gloria quiero ver, ¿verdad? Está hablando pues precisamente de ese lugar secreto, de ese lugar que no todos llegan, de ese lugar en que muy pocos están, ¿verdad? Y que realmente ahí es donde suceden todas las cosas, como lo hemos estado enseñando. Y vamos a darle seguimiento a este tema, esta arca del pacto, porque es aquí donde se cumple todo el propósito de Dios Padre, que es la glorificación de su Hijo amado, ¿no? Entonces, el cantar realmente esta alabanza de adoración, pues nos debe de llevar a de verdad querer que esa gloria sea parte de toda nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que somos, de nuestro trabajo, de todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué representa este cofre de la presencia de Dios, ¿sí? En todas sus dimensiones, en todo lo que es, en todo lo que lo cubre. Todo esto hemos estado viendo, pues, la humanidad de Cristo presente, pero también la divinidad de Dios al ser cubierta con el oro, ¿verdad? Bueno, la última parte que nosotros vimos fue definir acerca del pasaje que el trono representa para nosotros, ¿sí? ¿Y por qué es tan necesario? Porque necesitábamos todos nosotros alcanzar gracia y el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16, cuando nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro, ¿verdad? Ahí dice, para alcanzar misericordia y gracia de nuevo y para el oportuno socorro. Y vimos que, ¿por qué necesitábamos nosotros alcanzar gracia? Es lo que tienen ustedes en sus notas, ¿sí? Porque nada se puede esconder de Dios, porque somos débiles y porque el oportuno socorro significa ayuda justo en el momento que nosotros lo necesitamos. Es por eso que este verso viene a ser el complemento de por qué nosotros necesitamos estar en ese lugar tan precioso que muy pocos han estado y muy pocos han presenciado. Yo le puedo asegurar que pasó una semana y muy pocos presenciaron este lugar secreto. Y pudieron ser muy pocos los que realmente pudieron salir de ese lugar con una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Muchas veces las situaciones que pasamos no es porque Dios solamente nos quiera probar, es porque realmente quiere que nuestra dependencia sea completamente total de Él. Nos quita todo, nos prueba, nos trata con enfermedad, con situaciones difíciles, con cosas familiares, cosas del trabajo, con enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios desea que nuestra dependencia sea total. Que no podamos hacer nada sin Él. Que podamos nosotros creer que no lo podemos todo. Que Él puede hacerlo
¿sí? En nosotros con su ayuda divina. Eso es lo que representa ese lugar de socorro, de ayuda, de gracia y de misericordia, al lugar que nosotros debemos de entender y de llegar todos los días. Y vamos a seguir con este mismo objeto del tabernáculo, que es el propiciatorio. Recordamos que el propiciatorio solamente se refiere a la parte de arriba, a la cubierta, con los ángeles, ¿sí? Ya quedó claro eso, ¿verdad? Que tenía un trabajo especial. ¿Por qué tenían ángeles? Y vamos a ver por qué es tan importante los ángeles y por qué Dios los tiene a su lado, en donde Él está reinando, donde Él está operando, porque son tan importantes los ángeles. Y voy a leer nuevamente la cita de Éxodo 25, de donde estamos tomando nuestro tema 25, 17 al 22. Y es ahí donde dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro. Dijimos que el número 2 que representa ser testigo, ¿verdad? Este es el que representa en la palabra de Dios el número 2. Dice, todo esto, también los querubines labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y de ahí me declararé a ti. O sea, todo esto era parte para que el Señor hablara con cada uno de nosotros. Y sigue siendo permanente esta parte de que cuando tú te llegas a la presencia del Señor, tú te puedes encontrar con que Él también se va a declarar a tu vida. Y dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Por qué lo recalca y lo menciona? Porque es muy importante la manera en que uno llega a la presencia de Dios, ¿sí? Él ha establecido formas y siguen siendo las mismas formas. Un corazón que está en pecado, pues no puede tener un acercamiento, estamos separados, el pecado siempre nos va a separar de Dios. Entonces no podemos tener una comunión porque el pecado lo impide. Entonces, si nuestro corazón está limpio, si estamos en el propiciatorio y Él ha sido propicio a mí, ¿se acuerdan de ese pecador que estaba ahí en el templo y que se daba golpes en su pecho? Sé propicio a mí. Está hablando de esto. Sé propicio a mí era que el Señor juzgara su pecado, que el Señor lo perdonara, que el Señor lo limpiara. Eso es lo que Él estaba diciendo. Se sentía indigno de estar en su presencia. Eso es lo que este hombre publicano estaba ahí dándose sus golpes, mientras que el otro que estaba cerca con él, que era un fariseo, era todo lo contrario. Él se sentía limpio, se sentía puro, se sentía tan digno, ¿verdad? Y no es que siempre tenemos que llegar con la cabeza agachada, claro que no, pero siempre delante de la presencia de Dios lo tenemos a Él que reconocer como el supremo de todo. Y pues también reconocer que le fallamos, que todos los días nosotros le fallamos en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que actuamos. O sea, todos los días nosotros decimos cosas que no. Un mal pensamiento, ¿verdad? Con motivaciones incorrectas, pues nos aleja del Señor. Entonces, la propuesta del Señor es que mientras que nosotros llegamos con un corazón de verdad entendido, humillado, el Señor se declarará a nosotros. Y si hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, esa fue la regla que el Señor le dio al sacerdote Aarón, a Moisés y a todos los sacerdotes que tenían que hacer este oficio, que ellos eran los principales sacerdotes, bueno, porque había sacerdotes que entraban todos los días al tabernáculo, pero había sumo sacerdote que entraba una vez al año. Entonces, ellos eran designados para entrar. ¿Ustedes se acuerdan de Zacarías?
Zacarías era un sacerdote, le tocó en suerte entrar al templo y ofrecer sacrificios. Entonces, eso era lo que a ellos les tocaba, era el mismo procedimiento. Entonces, deberían de estar listos porque lo que Dios hablaba era muy importante para todo el pueblo de Israel. Muy importante. ¿Y por qué menciona aquí también los ángeles? Vamos a ver qué clasificación y jerarquías tenían según la Biblia estos seres que están siendo mencionados aquí. ¿Sí? Estos seres eran personas, bueno, no personas, unos seres angelicales que estaban desde antes de la creación. La Biblia los menciona que ellos no tenían como un sexo. Entonces, eso lo menciona la palabra de Dios, pero vamos a ver estas jerarquías, ¿sí? Y estos diferentes tipos de personajes y qué era lo que hacían en todo el transcurso de la historia y de la Biblia. Número 1, eran ángeles. Ángeles eran muy comunes, ¿sí? Que tenían una responsabilidad y ahorita lo vamos a ver. Y la palabra ángel viene de la palabra malak, que significa angelos. Y estos eran encargados de ejecutar la voluntad de Dios y llevar mensajes. Y nos vamos a dar cuenta cómo las escrituras nos van dando luz en lo que ellos hacían. Eran encargados de ejecutar la voluntad de Dios y de llevar mensajes. Estos ángeles, así comunes, eran los más mencionados en la Biblia. Y sus funciones de estos ángeles, según la Biblia, son mensajeros. Podemos ver en Lucas 1:26 al 38 cómo cuando anunció a María ese ángel, se le apareció. Si ustedes recuerdan la historia, lo vamos a leer rápidamente. Lucas 1:26 al 38. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel. ¿Quién lo envió? Dios, o sea, ellos son subordinados del Padre, ¿sí? Pero Dios lo envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel, fíjense, allí menciona su nombre. Este ángel, ¿cómo se llamaba? Gabriel, ¿verdad? Se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida. Yo lo estoy leyendo en otra versión, ¿sí? El Señor está contigo. Y dice, confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo. Yo creo que a cualquiera que se nos apareciera algo así, causaría eso, ¿no? Miedo, temor. Y el ángel, en varias ocasiones, a quienes se les apareció un ángel, sí les dijo el ángel que no tuvieran temor, ¿verdad? Y aquí le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Qué dijimos que era? Un mensajero, ¿verdad? Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces también podemos ver, como segundo punto, los ángeles, aparte de ser mensajeros, son protectores. Y lo vemos en el Salmo 91, del 1 al 12.
muy claro muchas veces. Yo creo que la mayoría hemos orado con este salmo, ¿verdad? Señor, envía tus ángeles que me guarden, que me protejan. Cuando vas en una calle oscura y que ya no pasó el camión y se te hizo tarde y tuviste que agarrar el atajo y pues no es un lugar muy bonito. O vas en el carro sola y ves que hay unos sospechosos a tu lado y estás orando de esa manera, ¿no? Y dice el Salmo 91 del 1 al 12. O sea, no es que uno esté orando a los ángeles, es una cosa diferente. Estamos orando a Dios que Él mande la orden a sus ángeles, ¿verdad? Dice, pues a sus ángeles mandará. ¿Quién los mandará? Dios. Acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces podemos ver la función de los ángeles, que son protectores, como lo dice también Mateo 18 del 10 al 11. Mateo 18 del 10 al 11. Mirad que no menospreciéis, ya ni dije bien, lo leo y no lo veo. Menospreciéis, estas palabras decíais, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces también los ángeles son subordinados para liberación y ayuda. Lo vemos en Hechos 12, por favor. Hechos 12 del 7 al 8. Acá hay 2 lugares. Aquí pueden poner otra silla o allá hay otra atrás. Y pueden poner una silla a la orilla. Muy bien. Bueno, vemos Hechos 12, del 7 al 8, sí, ¿verdad? Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era su trabajo de este ángel? De liberar, ¿verdad? Y ayuda. El Señor los manda para hacer todo este trabajo. Ellos son mensajeros. También ellos pueden ejecutar juicio, ¿sí? Por mandato del Padre Dios. Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces también ellos están ahí para ejecutar el juicio de Dios. Pero también son servidores de Dios. Hebreos 1:14. Dice la Escritura, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ellos son espíritus, sí, son ángeles que son enviados para el servicio a favor de los que somos, o sea, los que somos nosotros herederos de la salvación, ¿sí? Pero también vamos a ver, estos son los ángeles, pero vamos a ver otros que se llaman arcángeles, que son considerados de alto rango o mensajeros principales. Arcángeles. La Biblia menciona por nombre a 2 arcángeles, ¿sí? Que se llama Miguel y Gabriel.
Eso es lo que menciona la escritura y ahorita vamos a ver dónde lo menciona. Específicamente menciona a Miguel como defensor y guerrero. De hecho, hay unas imágenes, ustedes han visto una imagen de ese arcángel Miguel que está con su espada peleando. ¿Sí han visto de esas imágenes? Así lo vemos, ¿verdad? Entonces está mencionado así como un defensor y guerrero. Y Gabriel está mencionado como un mensajero de alto rango, por supuesto. Vamos a ver qué dice Daniel, el libro de Daniel. Daniel 10, del 13 al 14. Está hablando uno de los principales príncipes y dice allí, Daniel, ¿ya lo tienen ahí con ustedes? Daniel 10. Bueno, ya está ahí la imagen. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu, príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Está hablando este ángel o arcángel, está hablando con Daniel, ¿sí? Pero dice que el príncipe del reino de Persia dice que le impidió el paso. Y el príncipe de Persia es interpretado como un poder espiritual maligno que influenciaba al imperio Persia, ¿sí? Como nosotros ya lo hemos hablado, que las naciones tienen, ¿sí?, principados espirituales que gobiernan. ¿Sí? Son gobernadores de las tinieblas que vienen y les dan consejos a lugares de alto rango, ¿sí? Como en el gobierno. Muchas veces se escriben leyes, se quitan, se ponen, pero son gobernados o son influenciados por gobernadores de las tinieblas. Como aquí vemos a este príncipe, ¿sí?, de Persia. Pero también vemos aquí en esta otra parte de la escritura, vamos a Daniel 12:1, como vemos a Miguel como protector de su pueblo, o como él lo vimos que era defensor y guerrero, dice Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Estamos hablando de este arcángel, ¿sí?, como protector del pueblo de Dios. Dios estaba hablando con Daniel. Daniel es un libro profético y Dios está hablando con él de las cosas que sucederían, ¿sí? Y él está enviado este arcángel para darle instrucciones de lo que pasaría. Vamos a ver en Judas 1:9 también el arcángel Miguel, cómo interviene en esta parte. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, esto fue en el Nuevo Testamento y Judas está escrito, en el Antiguo Testamento estamos hablando de este pasaje, pero está escrito en el Nuevo Testamento, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea, el ángel no hizo juicio contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, se fijan cómo ellos son subordinados y toda la honra y todo el poder se lo dan a Dios. O sea, él no profirió nada. No dijo, pues yo tengo poder para hacer todo esto, yo lo puedo maldecir, sino lo que dijo el Señor te reprenda. ¿Qué fue lo que sucedió con el diablo?
Él era un arcángel en el cielo, era un arcángel destinado en la alabanza y en la adoración. Dice que todos los instrumentos estaban en su vestimenta, o sea, eran parte de él mismo, pero hubo orgullo. Él dijo, no, yo sí puedo sin Dios. Quería quitarle su trono y quería él estar sentado en el trono de Dios. Por eso fue echado fuera, ¿sí? Con todos los que se rebelaron junto con él. Entonces, y aquí podemos ver la sujeción tan preciosa que aunque tienen el poder, no lo activa, ¿verdad? Él le da lugar a que Dios lo haga. Y es por eso que esta escritura dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El poder de Dios es invencible, ¿verdad? Y una sola palabra él puede cambiar todas las cosas. Eso lo tenemos que entender. Entonces, aunque los ángeles pueden hacer lo que hacen, ellos están sujetos siempre a Dios. Con mucho más nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Deberíamos de estar sujetos a Dios. Muchas veces, miren, ¿saben? Pasan tantas cosas de que hombres han sido usados por Dios y es tanto el poder con el que Dios los usa, con algún don que Dios puso en sus vidas, que ahora ellos se sienten dioses. Te cobran por sanar, pueden hacer declaraciones y maldiciones, porque se sienten ya en el lugar de Dios. O sea, se enorgullecieron. Lo mismo que le pasó a Satanás. Y nosotros los podemos saber ahora por televisión, ¿cierto o no? Cómo tiran a la gente, cómo hacen un espectáculo. Nosotros lo vemos ahora. Te cobran por entrar a sus iglesias. Hoy va a haber sanidad y tienes que aportar tanta cantidad. O sea, muchas cosas que se han dado, han desvirtuado la palabra del Señor. Y los dones que Dios puso en sus vidas, pues han desvirtuado todo eso. No para la gloria de Dios, para su propia gloria, ¿verdad? También vemos en Apocalipsis 12:7 cómo estos arcángeles lideran batallas contra Satanás. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, el dragón tenía sus propios ángeles, pero Miguel también estaba luchando con los ángeles del Señor. Entonces también ellos lideran batallas contra Satanás. ¿Cuál es la función bíblica entonces de Miguel o del arcángel Miguel? Un guerrero espiritual y protector del pueblo de Dios. Veamos Daniel, vamos a Daniel también, es otro libro donde aparece varias veces. Daniel 8:16, por favor. Ok. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Y vamos a Daniel 9, del 21 al 23. Bueno, y para entender bien el libro, pues hay que leer todo el libro de Daniel para que podamos entender todas las visiones que él tuvo, toda la guianza que tuvo para lo que el Señor tenía especial para él en ese mandato de su vida. Daniel 9, del 21 al 23 dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. O sea, él
de sí mismo podía hacer eso? Darle la sabiduría y entendimiento, no, ¿verdad? Traía una orden, ¿de quién? De Dios. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y Dios puede mandar ángeles para bendecirnos de esta manera, ¿sí? Por parte del Señor. Entonces vemos también al ángel Gabriel dando mensaje también a Zacarías, Lucas 1, 19 al 20. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ahí ya se presentó que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, allí el ángel Gabriel le estaba diciendo a Zacarías que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, pero a él se le hizo muy difícil creer eso, ¿verdad? Porque ya eran ancianos y Dios, él fue el papá ¿de quién? De Juan el Bautista, perfecto. Entonces ahí está dando el anuncio, pero vemos claramente que están cumpliendo órdenes, ¿sí? Entonces su función bíblica de Gabriel, ¿sí? Es un mensajero que trae revelaciones importantes. La Biblia a veces no lo llama arcángel, aunque se le considera así a Miguel y a Gabriel. Pero vamos a ver otros ángeles también un poco diferentes y hablamos de los serafines, que son seres que adoran a Dios. Isaías 6, del 1 al 7. Isaías 6 del 1 al 7. Por encima de él había serafines. Ustedes están viendo esta visión hermosa de ese lugar donde dice que Isaías se encuentra con un trono muy alto, sublime, dice que sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Estos eran diferentes. Tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, este pasaje lo describe con ciertas características, que tenía 6 alas, sí, que rodeaban el trono. Y ellos tanto cuidaban la santidad de Dios que no podían ni verla, que ellos se cubrían sus ojos, se cubrían sus pies y volaban con 2 alas solamente, ¿verdad? Porque el ver la majestad y a ver la gloria y la santidad de Dios, o sea, no podían ellos mirarla de cerca, que tenían que cubrirse. Entonces, la función bíblica de los serafines era adorar a Dios y proclamar su santidad. La función bíblica de los serafines era adorar a Dios y proclamar su santidad, la cual siguen haciendo hasta el día de hoy. Y vamos a ver a los querubines. Estos son mencionados frecuentemente en el Antiguo Testamento. Los querubines, su misión principal es custodiar también el trono de Dios, como su santidad divina. ¿En dónde recuerdan ustedes de las lecturas que han hecho que se mencionan los querubines? En Génesis. ¿En dónde? ¿En qué pasaje? ¿Se acuerda? ¿No? ¿Alguien se acuerda el pasaje donde es mencionado los querubines?
¿En dónde? No, estoy preguntándole. No, bueno, no sé qué pasaje, pero ¿qué dice el pasaje? ¿En qué? ¿En la puerta de dónde? Del Edén. Allí es donde son mencionados estos seres angelicales, ¿sí? Y también, ¿dónde más están mencionados? ¿Dónde? Gina. En el arca, ahí están mencionados perfectamente, ¿sí? Entonces, su misión principal es custodiar el trono de Dios, ¿sí? Y el arca es mencionado como un trono. Aparecen en varios lugares en Génesis 3, verso 24, ¿sí? Donde custodian el Edén. Allí está ese ángel o ese querubín con la espada, ¿verdad? Cuidando la entrada. Y lo vemos en Éxodo 25, del 18 al 22, que es sobre el arca del pacto. Pero también en Ezequiel 1, capítulo 1 y capítulo 10, donde están asociados al trono de Dios. ¿Dónde se quedaron? Ezequiel 1, capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10. ¿Sí? Están asociados ahí al trono de Dios. Tienen que leer el capítulo. Entonces, su función bíblica es custodiar la santidad y la presencia de Dios. Pero también Pablo menciona jerarquías superiores de ángeles caídos, que es lo que estábamos diciendo, que habla de principados, potestades, tronos y dominios, ¿sí? Y lo vemos en Efesios 6, del 10 al 13, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ya habiendo acabado todo, podamos estar firmes, ¿verdad? Pero también veamos Colosenses 1, 15 y 16, donde Pablo nos menciona todo este tipo de huestes, ¿sí? De ángeles caídos, de principados y potestades. Colosenses 1, 15 al 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero veamos también Romanos 8, 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos que existe un conflicto espiritual detrás de muchas realidades del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están todos estas jerarquías de ángeles caídos. Así es que vemos las jerarquías de los cielos. Perdón, me confundí. Vemos jerarquías de los ángeles en el cielo, ¿sí? En la tierra
y sus funciones. Eso es lo que acabamos de ver, los primeros textos que les di. Y vayamos ahora a lo que está en el propiciatorio. Hablando del propiciatorio, este fue hecho, pues como lo vimos al principio, de oro puro, de oro fino. Esta imagen está muy bien, con todos sus querubines, ¿sí? Todo esto fue de una sola pieza. Esa parte de la tapadera, de la parte de arriba, era solo una pieza. No tenía ninguna parte de madera en su construcción, como tenía muchos de los utensilios o los de muebles del tabernáculo. Esa parte no. La caja sí tenía madera y estaba cubierta con oro. Entonces, el oro siempre está simbolizando la divinidad y la deidad de Dios. Entonces, dice en la escritura que fue labrado a martillo, que tipifica, ¿sí? Lo mismo que tipificó en el candelabro, ¿sí? Que habla de los terribles sufrimientos, ¿sí? Que Cristo en su obra sufrió, ¿sí? Por la propiciación por el pecado. Entonces, vemos el arca ahí en el propiciatorio y los dos querubines tenían la semejanza de un trono. El propiciatorio habla de la misericordia de Dios manifestada hacia el hombre por medio de Cristo. Lo repito, el propiciatorio habla de la misericordia de Dios hacia el hombre o hacia cualquier pecador por medio de la obra de Cristo. Entonces, la sangre rociada sobre ese propiciatorio nos recuerda que la misericordia de Dios está basada sobre la justicia. ¿Cómo es esto? Los querubines indicaban la misericordia y la gracia de Dios cubriendo a su pueblo. Eso es lo que representa la manera en que ellos están, en que fueron diseñados en este propiciatorio. Repito, los querubines indicaban la misericordia y la gracia de Dios cubriendo a su pueblo. Y como que podemos ver un poquito más claro lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde podemos encontrar misericordia y gracia y el oportuno socorro. Entonces, los querubines indicaban eso. Entonces, quiere decir que Dios comienza la revelación de su santuario o del lugar santísimo. Dios comienza la revelación de su santuario o del lugar santísimo con Él mismo. Y esto va relacionado cuando nos vamos nosotros a Génesis, ¿sí? Verso 1, capítulo 1, verso 1, cuando dice, en el principio Dios. O sea, todo empieza con Él. Nuestro acercamiento, sí, empieza porque Dios el Padre lo propició. Dios el Padre lo diseñó. Dios el Padre lo ordenó. Él fue el arquitecto de nuestra salvación. Entonces, todo comienza la revelación de ese lugar precioso de la gloria de Dios, de la revelación de su santuario, empieza con Dios mismo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? En el principio, Dios. Génesis 1:1. Entonces, Dios comienza en el lugar más santos o más santo de todos, ¿sí? Y ahí podemos ver un cuadro verdadero de la gracia de Dios, porque a menos que Dios venga primero al hombre,
El hombre no tiene ningún tipo de acceso a Dios. Si Él no vino primero, si Él no nos rescató, nosotros no podríamos tener una relación con Él. Fue porque Él nos rescató. Él nos amó primero, dice la Escritura. Él nos amó primero. Con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él. Él inició, ¿verdad? Él tuvo la iniciativa de salvarnos. Entonces, cualquier hombre que intentara llegar directamente a la presencia de Dios sin acercarse del modo correcto o del modo establecido a través de la sangre, iba a morir. Muchos vienen y cuando es su primera vez no entienden nada, no saben qué pasa, ¿sí? Pero el Señor está ahí dándole muestras de su amor, atrayéndolos hacia Él. Pero muchas veces no entienden, no tienen toda la revelación hasta que la sangre del Cordero los hace ser unas nuevas criaturas, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la vida. Pero eso es la obra de Jesús. Entonces, la violación de la orden de Dios al querer entrar a su presencia de esta manera, pues significaba la muerte. Y sigue significando la muerte. Hay mucha gente que se reúne que no tiene un entendimiento divino. Viene por religiosidad, porque tiene un compromiso. ¿Cuánta gente va a una iglesia tradicional y vive en una vida totalmente pecaminosa? Pero hay gente que igual viene aquí y piensan que es como una iglesia tradicional. Ya soy cristiano. O sea, ya me siento del otro bando, ¿verdad? Ya soy cristiano. Pero vienen y siguen viviendo su misma manera de vivir. No han pasado por la sangre. No pueden llegar a este lugar precioso que nosotros tenemos un derecho ahora. El Señor nos abrió ese derecho. Cuando canto esta canción, pues cuando decimos, oh, tu gloria tan hermosa, tu gloria en mí yo quiero ver. O sea, las cosas que de verdad se presencian en ese lugar te transforman a la imagen de Él. No puedes ser la misma persona. Si tú estás con un mismo problema y siempre te caes en el mismo bache, es porque te falta la presencia de Dios. Él solamente puede hacer cambios. Él es el que quita el egoísmo, Él es el que mata todo aquello que es carne, porque ahí es la vida del Espíritu, en ese lugar precioso que acabamos de cantar. Es la vida del Espíritu, es el donde te quita formas, maneras. El Señor te hace una criatura diferente, donde entiendes completamente la enseñanza de su palabra y donde esta es verdaderamente ese espíritu y es vida. Es donde te da la dirección exacta de cómo guiar a tu familia, de cómo hacer las cosas en tu trabajo, de cómo obrar con consejo con tus hijos. O sea, ahí es donde viene la revelación de Dios. Y no vas a fallar, no vamos a fallar. Todos necesitamos, ¿sí? La razón por qué había querubines en ese lugar santísimo, posiblemente porque representaba todo el mundo angélico que estaba siempre en la presencia de Dios. En la presencia de Dios el Señor tiene sus ángeles ahí alrededor que lo acompañan. Por eso Él está hablando de su trono donde estaban los ángeles cuidando su misma gloria. Los ángeles contemplan lo mismo que los querubines. Veían en el lugar santísimo, al ver la sangre derramada, si miran sus caritas de los ángeles, veían la sangre derramada ahí en el propiciatorio que cubría los pecados. Ellos estaban mirando hacia abajo, pero también se miraban a sí mismos. ¿Sí? Ahí en ese lugar contemplaban cómo la gracia había desviado el castigo que era para nosotros. Ellos estaban contemplando eso. En el lugar que el israelita debería de ser culpable, en el lugar donde el pecador debería de ser culpable, ellos estaban viendo la gracia y la misericordia derramada. Los querubines podían ver cómo la sangre derramada cubría al pecador.
Y es así cuando nosotros nos acercamos en oración. Esos ángeles están ahí mirando cómo la gracia de Dios nos limpia una vez, nos limpia 2, nos limpia 3, nos limpia 4, nos limpia 1000, 10,000 y ahí vamos hasta que Él venga. Esos ángeles están ahí, guardianes de la obra de Dios. Ellos eran testigos de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, ¿sí? Eran 2 ángeles que representa testimonio, representa que son testigos de la obra de Dios sobre nuestras vidas. De que sí, llegamos ahí y que el Señor te limpió. De que volvimos a ir y que el Señor te volvió a limpiar. ¿Sí? En el Edén los querubines, ¿sí? Cerraban el camino. Pero aquí en el propiciatorio da la bienvenida al pecador que se acerca. Allá impedían que entrara cualquiera. Adán y Eva no podían entrar en el Edén. Pero aquí, sí, nos dan la bienvenida. Entonces, por eso les dicen, ellos eran los querubines de gloria. Sí, y llama la atención este calificativo, así, a los propios querubines, que les decían querubines de gloria. No era porque ellos eran en verdad algo, sino posiblemente que se encontraban en el lugar en que la divinidad se manifestaba. Por eso eran los querubines de gloria, porque era donde Dios realmente se manifestaba. Hebreos 9:5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar a nadie, hablar en detalle. Hebreos 9:5. Entonces, estos seres que ministran para la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, porque ellos están a cargo de servir a Dios, son en cierto modo sus representantes, ¿sí? Y por tanto eran acompañados de la majestad que forma parte del despliegue de la presencia de Dios mismo. ¿Ya entendimos entonces por qué eran ángeles y por qué eran tan importantes en ese lugar? Ellos presencian, ¿sí? La obra de nosotros, de que llegamos, nos acercamos a Dios, pero también la obra que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Vemos a estos preciosos querubines, ¿verdad? Donde se concentra su mirada en la sangre de esa derramada para la expiación. Esa mirada que no la quitaban de ese lugar. Porque para ellos era como algo glorioso ver la gracia y la misericordia de Dios derramada por nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Ellos estaban ahí contemplando la justicia de la cruz, la sabiduría, el amor que está envuelto en la cruz del Señor. Es lo que estaban manifestando ellos con su mirada. Podemos ver cómo ahí se despliegan los atributos completos, gloriosos del carácter de Dios. Asaf lo dijo claramente. En el Salmo 81, Asaf dice, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José y que estás entre querubines, resplandece. Él es el que nos pastorea. Él es el que tiene el cayado para guiarnos. Vamos a orar y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, todo lo que tú haces y sigues haciendo en mi vida. Que somos hombres pecadores, hombres que fallamos, pero que queremos seguir experimentando su preciosa presencia. Porque Él es el único que alumbra en ese lugar tan oscuro, su presencia, la gloria de Dios era lo único que alumbraba ese lugar. Y como decía el Salmo,
que estás entre querubines. Tú que pastoreas a las ovejas de José, así como estás entre querubines, resplandece, Señor. Resplandece sobre nosotros, resplandece en nuestras vidas y trata lo muy profundo, aquello que está arraigado, aquello que me está causando problema, aquello que todavía está ligado a este mundo y que no lo quiero soltar. Señor, resplandece en mi vida, resplandece en mi vida, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios de Israel. Gracias, Señor, por injertarnos, Señor, a tu vid, Padre, por injertarnos a tu pueblo. Aquí estamos, Señor, dándote gloria, dándote alabanza, porque tú lo mereces todo. Sin ti nuestra vida no tendría paz. Sin ti nuestra vida no tenía ninguna esperanza, Señor. Pero llegaste tú y todo cambió, Señor. Llegaste tú y transformaste nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las cosas, la manera en que vemos nuestra familia, nuestra propia vida, Señor. Gracias. Gracias por esa hermosa cruz, Señor. No nos cansaremos de glorificarte y de honrarte, Señor, porque ahora nos damos cuenta la paz que tenemos, Señor. Ahora nos damos cuenta que en ti hay verdad, Señor. En ti hay esperanza. En ti hay un camino verdadero, Señor. Gracias, porque tú eres ese camino, porque tú eres esa verdad y porque tú eres realmente la vida. Gracias, Señor, porque cada día con tus palabras nos enseñas, Señor, que tú eres todo, Señor, que fuera de ti no hay bien, Señor, que fuera de ti no hay nada que valga la pena, Señor. Tú eres el centro de nuestro corazón, Señor. Y aquí venimos hoy en esta mañana y te decimos, Padre, Abba Padre. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que tú diste por nosotros. Gracias por aquel encuentro que tuvimos tú y yo, Señor. Fue un día tan especial. Fue un encuentro para siempre, porque aquí estamos para ti, Señor. Por eso te honramos y te glorificamos y te damos honor y gloria, Señor, junto con esos ángeles, esos serafines alados, Señor, que te ministran y te engrandecen, Señor. Gracias, Señor. Nos unimos a ellos para decirte, sí, Señor, necesitamos comprometernos contigo en santidad, en purificación, Señor. Necesitamos comprometernos contigo en consagración y vivir plenos para ti, Señor, para poder cantar junto con ellos, santo, 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 porque tú eres el Señor de toda la gloria, Señor. Tú eres el Señor que resplandece sobre todas las cosas. Por eso nosotros te honramos. Y en esta mañana alzamos nuestras manos y te decimos con nuestras manos alzadas, aquí estamos, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, Señor. Guíanos como tú quieras. Tú eres el alfarero, tú eres el que nos da dirección, así como les das dirección a todos tus subordinados ángeles, Señor, en el cielo y en la tierra. Nosotros estamos aquí, Señor, para que hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Tu voluntad, no queremos tener miedo de nada, Señor, porque es mejor lo que tú tienes para nosotros que nuestros propios planes. Es mejor lo que tú tienes, Señor, para nosotros que nuestra propia estructura, Señor. Nosotros aquí con nuestras manos alzadas te decimos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos rendidos a ti. Aquí estamos con nuestras manos levantadas y te decimos, Señor, obra en nuestras vidas, obra en nuestro corazón, Señor, de manera que si está sucio, Señor, tú lo puedas limpiar, de manera que sea como el oro, que lo purifiques como el fuego, Señor, si es necesario, para que saques, Señor, oro puro, oro fino, Señor. Aquí estamos, Señor, un diamante en bruto que tú estás trabajando. Nos disponemos, Señor, delante de ti. ¿Qué te puedo dar a ti, oh Señor? Que no sea nuestra vida. ¿Qué podríamos darte? ¿Con qué podríamos pagar? Con nada, Señor. Solamente nuestra vida rendida en obediencia, Señor. Que todo lo que tú nos estés pidiendo, nosotros podamos responder con obediencia a ti, Señor, como estos subordinados que obedecen tu palabra y ejecutan todo lo que tú dices, Señor. Nosotros queremos ser hombres usados, queremos ser vasos útiles en tu reino, Señor. En donde estemos queremos ser vasos que sirvan para honra y gloria a ti, Señor.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho en la cruz, Señor. No nos cansaremos de glorificarte y honrarte, de haber pagado un precio tan alto, Señor, porque merecíamos la muerte y encontramos la vida, Señor, contigo. Merecíamos morir, Señor. Merecíamos la eternidad, la muerte eterna, Señor. Y nos diste una vida nueva, una vida eterna en ti, Señor. Por eso nosotros te seguimos alabando y engrandeciendo, porque tú eres nuestra seguridad, Señor. Tú eres nuestro alto refugio, nuestro castillo fuerte, Señor. Ahí es donde nosotros nos refugiamos bajo la sombra de tus alas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado.